Gracias por estar con nosotros en Hola Honduras. Este viernes 22 de noviembre, pues ha sido una semana bastante agitada. Casi 8 días de lluvia en el país, más de 8 días, porque solamente se prevén lluvias en ciertos departamentos de la zona nororiental del país. Pero sin embargo, la emergencia continúa, porque ahorita viene la parte más complicada, es el proceso de reconstrucción, el proceso de ayudar a todas estas miles de familias que han sido víctimas de estos fenómenos naturales. Ha quedado evidenciada la vulnerabilidad del país. Hoy en Diálogo de Impacto vamos a abordar justamente este tema. ¿Qué debemos de esperar para este fin de semana? No hay que bajar la guardia porque en algunos sectores continuarán las lluvias, pero ahorita ya vienen los frentes fríos y es lo que nos espera. Ya tenemos autoridades de Copeco con nosotros aquí en estudio para que nos expliquen paso a paso, detalle a detalle, lo que está ocurriendo. Y pedimos precaución, hay que cuidar a los niños, hay que cuidar a las personas adultos mayores, porque estos cambios de temperatura vienen también con enfermedades. Y también en las zonas inundables, mucho cuidado con el agua. Hay mucha agua contaminada, hay que hervir el agua para proteger nuestra salud. Recuerde que estamos en vivo a través de todas nuestras plataformas digitales, estamos en vivo a través de www.btv.com.hn, a través de Facebook y de YouTube. Y por supuesto, conectados siempre con la Acción Radio, la 92.5 FM, Tegucigalpa, San Pedro Sula, 95.9 de La Ceiba, Santa Rosa de Copán y la 95.1 en Choluteca y el resto del país. Así que no tiene ninguna excusa para no estar debidamente informado, no solamente a través de los canales de BTV, sino que a través de las radios y las plataformas digitales. Antes de iniciar con Diálogo de Impacto, le presentamos a ustedes un resumen de las principales noticias ocurridas hasta esta hora de la mañana en las 5 de Impacto. Veamos. Luego de no entrar en correspondencia en la sesión convocada para el pasado miércoles en el Congreso Nacional, se dio a conocer que el dictamen para la aprobación del presupuesto de la Unidad de Política Limpia se ha retornado al Consejo Nacional Electoral, por lo que este ente continuará sin fiscalización de campañas políticas. El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, mencionó que a partir de la fecha se activarán algunas subvenciones para los diputados y que así puedan ayudar y atender a sus departamentos ante la emergencia por las lluvias. Cada 36 horas en el país se contabiliza la muerte violenta de una mujer, despertando la preocupación en sectores quienes señalan que es necesario atender este problema que estructuralmente ha golpeado a las familias hondureñas. Las máximas autoridades de los centros penales del país suspendieron las visitas en todas las cárceles para todo aquel recluso ligado directamente con la pandilla 18. La decisión fue tomada tras el asesinato de un agente de la Policía Militar del Orden Público en un enfrentamiento armado con miembros de la estructura criminal en la capital. Hoy viernes continuaremos bajo la influencia de masa de aire frío sobre el territorio nacional, lo que estará produciendo abundante nubosidad, viento fresco y acelerado del norte. Todos creíamos que cuando pasó la tormenta Sara, ahí nomás iba a terminar, pero vino este frente frío y esto vino a complicar un poco la situación porque hay saturación de muchos suelos, producto de las lluvias. Recordemos que tenemos más de 8 días, hoy cumplimos ya 9 días de lluvia en algunos sectores del país. Hasta ayer había lluvia en casi todo el país. Y es que esto viene, tenemos que irnos acostumbrando. Recordamos Eta y Ota con 8 días de diferencia, en esta diferencia de que la tormenta tropical Sara, fue casi seguida de este frente frío. Y es que este año aquí en Honduras se han registrado, vean ustedes, 8 frentes fríos
Esto según información proporcionada por Cenaos. Esto pues se produjeron 4 en el mes de enero, 2 en febrero, 1 en marzo. Y ahorita, justamente este frente frío en noviembre ha provocado alerta roja. Provocó que Copeco decretara alerta roja por el hecho de que estábamos muy vulnerables a estos, porque había mucha lluvia. Este frente frío ha dejado lluvia. Vimos lo que ocurrió en Ceiba, en Tela, San Pedro Sula ayer, y parte de Tocoa, B de Colón y Lloro, y también Olancho, que son estos sectores que aún van a tener algunos remanentes de lluvia y tienen que estar alerta. Es por eso que aquí pues en Diálogo de Impacto hemos invitado a la gente de Copeco para que nos explique lo que está pasando, algunas precauciones. ¿Por qué este frente frío es peligroso para la población? Normalmente un frente frío lo recibimos, muchos nos alegramos porque decimos, bueno, vamos a poder usar la ropa de invierno. ¿Qué tan baja temperatura, qué tanto frío va a haber en este mes de diciembre? Pues son parte de los temas que vamos a abordar justamente aquí en Diálogo de Impacto con nuestros invitados. Pero antes de iniciar con ello, vamos a presentarles a ustedes una nota de nuestros compañeros de los noticieros Impacto sobre realmente todo lo que está sucediendo, especialmente en la zona norte del país, donde las lluvias, los ríos tienen un nivel caudal bastante alto, hay inundaciones y está provocando muchos problemas a los pobladores. Así que veamos esta nota. Bastaron unas cuantas horas de lluvia sobre el Valle de Sula para generar fuertes afectaciones. Calles y colonias inundadas se reportaron desde temprano en la capital industrial. Ante ello, las autoridades de Copeco iniciaron labores de evacuación en las zonas más vulnerables. Sin embargo, la población ha puesto resistencia. De repente Dios que está mandando ahorita la ayuda. Ya a las 2, 3 de la mañana va a estar un poco peligroso esto. Yo le digo, si toma la decisión, vámonos ahorita. Miren, yo le pido comprensión a la población, que nos ayuden también a hacer mejor nuestro trabajo. Si llegan los vehículos de las Fuerzas Armadas a evacuarlos, por favor, no se queden en sus viviendas, váyanse para los albergues, que nosotros estamos en la obligación de poderlos atender de manera correcta y como se lo merecen y de manera humana. Ese es algo que lo ha remarcado mucho la presidenta y el ministro, es atender de manera humana a las personas, porque ellos sienten que al salirse de sus viviendas se les pueden meter a robar o algún tipo de... Eso es normal. Sin embargo, nosotros sí queremos hacer énfasis que vale más la vida que cualquier ser que usted pueda tener en su vivienda. Mientras tanto, la gobernadora de Cortés sugiere habilitar un albergue en el gimnasio olímpico para hacer más expedita la entrega de ayudas humanitarias a los afectados de San Pedro Sula y, en consecuencia, atender más rápido a los demás municipios. Creo que sería lo más sensato que el alcalde de San Pedro Sula nos habilite el estadio olímpico para que nosotros no estemos desplazándonos por todos lados y podamos reducir costos en transporte y podemos tener la gente más segura en un solo albergue. Ahorita vamos a ir a Rivera Hernández, hay que ir a Flor de Cuba, hay que ir a Cármenes. Lo que hacemos es que los equipos de Copeco y todas las instituciones de gobierno central nos están colaborando, porque no solo es San Pedro la afectada. Tengo la gente de Choloma que se rompió un boque por allá, gente incomunicada que se tiene que pasar con helicóptero o con algún tipo de equipo acuático para poder trasladar alimentos. Hasta el momento se mantiene vigilancia de los niveles de los ríos primarios y secundarios, ya que se esperan crecidas de la zona occidental y el frente frío continuará por al menos 30 horas más en el país. Con imágenes de Rigoberto Escobar, les informó Cintia López. Bueno, este tema, obviamente, lo que está ocurriendo en la zona norte del país y en la zona nororiente del país nos preocupa, porque sabemos que la tormenta Sara dejó mucha saturación, mucha remanente de agua, podemos decir, y esto pues nos preocupa por el hecho de que debemos tener mucha precaución. El suelo ha quedado bastante vulnerable. Pues hoy con nosotros están aquí en estudio justamente Pedro Barahona, que es portavoz de Copeco, y también está con nosotros Víctor Ortega, que es meteorólogo. ¿Por qué los invitamos? Porque este fin de semana vamos a tener
unas bajas temperaturas, un frío. Pero hay que estar alertas porque es muy importante. Y justamente el último comunicado que ha emitido Copeco dice: Frente Frío ha entrado en un proceso de disipación y cesan las lluvias en el país. Dice, se informa que el Frente Frío está saliendo del Caribe hondureño, entrando en un proceso de disipación. En este momento las lluvias han cesado en todo el territorio nacional, pero se espera que debido a las masas de aire frío en compañía que acompaña, continúen produciendo lluvias dispersas en los departamentos de Atlántida, Colón, Isla de la Bahía, Yoro y el norte de Olancho. Ojo a estos departamentos: Atlántida, Colón, Isla de la Bahía, Yoro y el norte de Olancho. Por otro lado, el resto del país se esperan temperaturas frescas durante este fin de semana. Mantenemos un monitoreo permanente para informar al pueblo hondureño de manera oficial y oportuna. Este es el último boletín que ha emitido Copeco en torno, y esa es una buena noticia, porque justamente aquí tenemos el mapa de alertas por 48 horas para que ustedes vean que mantenemos la alerta roja justamente en Cortés, Yoro, Atlántida y Colón, en amarilla Santa Bárbara, Olancho, en verde y también Valle y Choluteca, que son los alerta amarilla. En el resto del país mantenemos alerta verde y también Isla de la Bahía, que se mantiene. ¿En qué alerta se mantiene? Amarillo se mantiene. Entonces, esto es importante, estar muy atento a cada una de las indicaciones que dé las autoridades, tanto los comités locales como los comités municipales, como la misma Copeco, porque al final pues se está trabajando mancomunadamente y eso ha permitido un manejo más fluido de la emergencia. Está con nosotros, como les digo, aquí con ya Pedro Barahona, portavoz de Copeco, y también Víctor Ortega, meteorólogo, con quien vamos a conversar. Muchísimas gracias, Pedro. Mucho gusto, un placer. Gracias por la invitación siempre, de mucho interés para la Copeco, mantener esta fluidez en el manejo de información de manera adecuada, no solo por las acciones que estamos llevando a cabo, sino, como usted lo mencionaba en su introducción, todas las medidas de prevención, de precaución y de cuidado que debemos de tomar en estos eventos o fenómenos naturales como lo es un frente de frío. Lógicamente hemos tenido mucha afectación en diferentes lugares del territorio, ya vamos a hablar más adelantito sobre eso, pero ahora sí es importante hacerles saber a toda la población que vive en lugares de mucho riesgo, ya sea por inundaciones, deslizamientos, derrumbe, o que puedan afectar también en la aceleración de los vientos, caídas de ramas de árboles, estructuras elevadas, entre otros. Y es que tenemos que estar muy pendientes de cualquier incidencia, porque si un árbol quedó mal, un muro quedó dañado, hay que estar muy al pendiente realmente de toda esta situación. Así es, son estructuras que están débiles, naturalmente o físicamente, hablando de infraestructura, debido al paso de la afectación que nos dejó justamente Sara, siendo tormenta y también depresión. Y lógicamente, pues ahora hay que ver todas las medidas, los cuidados, la observancia, la vigilancia, el monitoreo del entorno y sus condiciones que puedan representar un riesgo para nuestra salud y vida. Sí, también está con nosotros Víctor Ortega, que es meteorólogo, para conversarnos realmente. Ahora vamos a ver patrones irregulares. O sea, pueden haber proyecciones, pero no siempre nos van a dar todos esos resultados. Gracias por estar aquí con nosotros. Sí, muy buenos días. Igual, gracias por la invitación para poder brindarle un poco más de información a la población respecto a estos dos fenómenos que han estado afectando el territorio nacional, y tal como usted lo estaba señalando a través del boletín de Copeco, ya el frente frío se ha alejado, pero las consecuencias que nos ha dejado la tormenta tropical Sara y el frente frío, que ha vuelto a exponer la vulnerabilidad con la que cuenta el país, no solo desde el paso de las tormentas tropicales Eta y Ota, sino desde antes, desde por ejemplo el huracán Mitch, que ya había dejado bastantes zonas vulnerables. Entonces, en ese sentido, venimos a compartir un poco de la información sobre cómo nos generó estos eventos nuevamente las condiciones propicias para tener los problemas que estuvimos registrando durante casi el lapso de una semana y media. En una semana y media tuvimos en la región norte condiciones que nos vinieron a mostrar el alto potencial destructivo que tienen estos fenómenos en nuestro país. Sí, recordamos, comenzó el jueves de la semana pasada, en Roatán.
pero hay que tener en cuenta que el monitoreo de parte de la Secretaría continuó desde mucho antes. Las acciones que se ejecutaron, las alertas que se emitieron, se actuaron desde mucho antes de que el sistema empezara a afectar el territorio nacional. Y eso nacional. fue bueno, porque yo creo que eso, pero que he estado un poquito más tiempo conociendo, esto es bien importante porque esta información lo que ha hecho es alertar y que todo el mundo se activara, porque me encantó ver a los alcaldes comprometidos, me encantó ver a los comités locales activados, porque no solamente es el hecho de emitir una alerta, es el hecho que esté toda la logística, toda la coordinación con todas las instituciones del Estado, porque no solamente es Copeco, ¿verdad?, sino que son todas. O sea, vemos con bomberos, Fuerzas Armadas, Policía, Cruz Roja, Cruz Verde, los patronatos, porque aquí va toda una estructura que siento yo que desde 1998 a la fecha se logró avanzar bastante. Así es, lógicamente, como usted lo mencionaba, es un sistema nacional de gestión de riesgos del país, donde todas las instituciones públicas, privadas y las ONG nos vemos en esa sinergia, en esa coordinación, en la toma de decisiones, de procesos, como lo mencionaba Víctor, de planificación, porque todo este llamamiento, toda esta inducción, toda esta orientación nos ayudó a prepararnos, a poder analizar, a poder visualizar cuáles eran los posibles escenarios que deberíamos de tener en cada una de las áreas o regiones, dependiendo de la topografía o el relieve. Y lógicamente, pues ahora tenemos, se puede decir, equipos técnicos científicos mucho más modernos, con otros alcances, que genera también para el talento humano una mayor precisión. Y esto, pues lógicamente, hace de que los sistemas de alerta temprano a nivel de país también se puedan activar adecuadamente. Tenemos los SAAT, que son los sistemas de atención y alerta temprana, y los SAT, que simple y sencillamente nos ayudan a través de escalas numéricas, ¿verdad?, o con algunos tipos también de simbologías, señales o rotulación, para poder generar este llamamiento de manera inclusiva, general para el país. No podemos obviar ninguna área, o sea, estamos hablando de todo el territorio nacional, la zona insular, la zona norte, la zona centro, oriente, occidente y sur. Teníamos esta capacidad de poder llegar a cada uno de los rincones, gracias a ustedes también, ¿verdad?, que nos ayudan a poder difundir esta información, medios radiales, televisivos. Ahora tenemos también la telefonía, que nos ayuda mucho en tiempo y forma a poder generar qué es lo que está pasando y las posibles afectaciones o daños que podríamos sufrir si no cumplimos con esas normas de seguridad. Sí. Víctor, ¿qué tan errático fue la tormenta Sara? Bueno, porque era una tormenta tropical, ¿verdad? Bueno. Sí, porque es bueno analizar ya la perspectiva desde el punto de vista un poco más científico. Sí, claro. Tal como también lo está mencionando Pedro, actualmente ya la tecnología ha avanzado bastante. Recordamos, y bueno, la mayoría de las personas que ya están un poco en edad avanzada recuerdan lo que fue el Mitch. Recuerdan que durante el pronóstico del Mitch se mantenía que iba a irse a través del Caribe y de repente en un lapso de horas... ¿Se regresó? Tuvo un cambio errático, se desplazó directamente al sur y entró al territorio nacional y estuvo aquí afectando por casi 3 días de manera continua. Entonces, en ese sentido, afortunadamente, ahora, de parte de todos los gobiernos del mundo, están tratando de invertir en estos sistemas de alerta temprana que mencionaba Pedro, y eso conlleva inversión en muchas áreas, no solo en la observación, también en el monitoreo, en la toma de datos. Ahora, afortunadamente, dentro de los pronósticos teníamos contemplado que el sistema iba a afectar la región norte. Teníamos contemplado también dentro del pronóstico, ya desde el día miércoles habíamos hecho avisos y desde el día miércoles se activaron las alertas, que la posibilidad de que tuviéramos precipitaciones arriba de 800 milímetros en la costa norte estaba contemplado. En sectores como La Ceiba, por ejemplo, se superaron los valores que se registraron con la tormenta tropical ETA, arriba de 1200 milímetros. O sea que en La Ceiba hubo más agua que con Doeta. Sí, y hay que tener en cuenta que es en casos puntuales, porque si recordamos con los huracanes Zeta y Iota, con ETA, la extensión o las áreas que fueron cubiertas más por precipitación fueron mayores, estuvimos en más regiones. Pero si nos vamos puntualmente, como en La Ceiba o como en Tela, llovió más, en cantidad, en un lapso menor de tiempo. Eso traducido es lo que vimos.
También teníamos contemplado que podría abarcar regiones del sur, que vimos que tuvimos afectaciones en Choluteca ya el día domingo. El domingo tuvimos también inclusive un escenario un poco peligroso para aquí, para la capital. Y de hecho, esa misma reunión ya habíamos tenido con el alcalde, notificándole previamente el sábado que el escenario peligroso para el Distrito Central podría ser la madrugada del sábado y durante el transcurso del domingo. Entonces, en ese apartado, el pronóstico y los escenarios, la vigilancia y el monitoreo se realizó en tiempo y forma. Inclusive por instrucciones de la presidencia y a través de la ejecución del ministro, el vicealmirante Fortín, se trató de mantener informado lo más actualizado posible. De hecho, esas fueron las instrucciones, estar actualizando cada cambio mínimo que realizaba la tormenta tropical y ahorita el frente frío. Sí. Y esto es bien importante. ¿Qué pasó? ¿Por qué tanta saturación, Pedro, en estos sectores? Porque sí nos sorprendió a todos. Zona, vaya, por ejemplo, Tela fue muy impactada. No sé si es una de las ciudades más impactadas, aparte de Tocoa, ¿verdad? Ya nos mencionaba Víctor, técnico científicamente, hubieron análisis de registros de montos de lluvia con muchos acumulados. Fue parcialmente, no fue generalizado, eso nos ayudó mucho también a que el impacto, de manera hablando de afectación y daño, fuera mayor. Estaríamos hablando hoy de otra historia, ¿no? Gracias a Dios tuvimos pues esa bendición también divina de apartarnos un poco de la situación a una escala, se puede decir, de mayor impacto, de mayor afectación. Hay que tener en cuenta algo, el tema de cambio climático, la variabilidad climática ha tenido también esta modificación de estos eventos y de estos fenómenos. Víctor se los puede hablar más científicamente por qué, pero una de las razones se debe también a la contaminación, se debe a la deforestación, se debe a la tala ilegal del bosque, a modificar nuestras cuencas. Y algo que me preocupa mucho, he recorrido mucho Honduras y estoy viendo tanta basura en tantos lugares, donde lastimosamente el riesgo hídrico, ¿verdad? Por todas las condiciones también pluviáticas que podríamos tener en las modificaciones, como también lo es un frente de frío, hace que, lógicamente, estas descargas naturales en el recorrido hidráulico tengamos afectaciones de inundaciones rápidas a nivel urbanístico, como lo estuvimos viendo, como lo mencionaba Víctor, en la zona de Choluteca, en la zona de Francisco Morazán, hablando del Distrito Central, estamos hablando también de La Ceiba, San Pedro Sula. Se ha venido a modificar todo esto, el tema climático y el tema también de infraestructura, que tiene todo el soporte, ¿verdad?, logístico diseñado para que tenga una descarga hidráulica de manera natural, fluida, pero que nosotros los humanos, miraba ayer también el alcalde en San Pedro Sula en una obra que estaban haciendo ellos de un tipo puente, cómo se miraba que iban los colchones, muebles, refrigeradoras, televisores. Es increíble, ¿no? Y esto hace también que el riesgo hidráulico para que tengamos represamiento o que el agua se quede estancada es mayor. Ya usted lo mencionaba en la introducción, no solo es el hecho del durante en el proceso de estos eventos, es el después, las consecuencias que nos quedan en cada una de las ciudades, caseríos, pueblos o aldeas que tenemos este tipo de eventos que generan impacto y condiciones lógicamente adversas. Sí. Por ejemplo, Sara, ¿qué lección les dejó a ustedes dentro de los análisis que ustedes hicieron? Porque fue bastante errática. O sea, yo escuchaba que se desplazaba lentamente y eso fue lo que más afectó. Por suerte, y lo hablábamos con Pedro antes de entrar al programa, y me decía, Pedro, afortunadamente no tuvimos tanta lluvia en los meses de septiembre y octubre. Y eso permitió, pues, de que no hubiera tanta saturación en los suelos de agua. Sí, afortunadamente días previos al ingreso de la tormenta tropical Sara, las condiciones no habían sido tan favorables en cuanto a precipitaciones. Habíamos tenido pocos acumulados en las semanas previas y eso también vino a beneficiar un poco. Lo que pasa es que la cantidad de lluvia que empezó a dejar a partir del día jueves empezó a aumentar drásticamente. No solo la humedad en el suelo, que alcanzó valores de saturación muy tarde, en horas de la tarde-noche, ya del día jueves ya estábamos teniendo, y nosotros teníamos eso sí pronosticado que podía empezar a influir ya el día viernes, ya cuando ya lleváramos un lapso de 24 a 36 horas más o menos de lluvia. Las condiciones fueron propicias, tuvimos algunas calles incomunicadas. Ahora, sí, tal como lo estaba mencionando Pedro, estos impactos van a continuar. El cambio climático. Y esto yo creo que es bien importante hacer énfasis. Estos fenómenos van a seguir ocurriendo, pueden ser continuos, pueden ser esporádicos, pero tenemos que empezar a prepararnos.
Honduras va a seguir siendo un país vulnerable en la medida que nosotros no mejoremos las políticas, no eduquemos a la gente, no invirtamos en preparación. Estos fenómenos extremos cada vez están proliferando más producto del mismo cambio climático. Estamos teniendo escenarios cada vez más drásticos. Desde inicios de este año, cuando ya se arrojaba el primer pronóstico de la temporada ciclónica, avisábamos de una temporada activa. Sí. Y si bien es cierto, ahorita tuvimos 18, el promedio normalmente anda en 15. Si bien es cierto, el número no es tan largo del promedio, hay que ver otro escenario, que estos sistemas se han ido intensificando muy rápidamente, a diferencia de momentos pasados. Con respecto a esto de la tormenta tropical Sara, en cuanto al pronóstico errático que tuvimos de la trayectoria, siempre lo manejamos que iba a estar cerca de la costa hondureña. El problema principal siempre iba a ser que al estar semiestacionario, y estuvo un lapso de tiempo de 9 horas en el que no se desplazó, iba a estar produciendo estas precipitaciones. En ese sentido, vamos a continuar con la amenaza de estos ciclones porque Honduras está ubicada en la trayectoria de estos fenómenos. Va a continuar. Entonces, dentro de las lecciones que debemos aprender y que se han aprendido es cómo actuar. ¿Qué tan rápido podemos reaccionar ante el pronóstico? Desafortunadamente, aunque la tecnología ha avanzado, todavía tenemos la limitancia de no conocer cómo van a afectar, qué tanto qué tantos de estos sistemas nos pueden afectar con suficiente tiempo. Quisiera decirle a la población hondureña, quisiera decirle a toda la comunidad que nosotros tenemos con 5 meses de antelación el pronóstico de que una tormenta tropical nos va a afectar y ya decirles exactamente los puntos que nos van a dejar precipitaciones y que vamos a tener comportamientos, pero no se puede, no se puede. Lo que sí podemos hacer nosotros es mejorar nuestros planes de acción, tener mecanismos de reacción y dentro de las cosas destacables es la población, cómo ha acatado las medidas. Si bien es cierto, no podemos decir que estamos felices de que ya pasó esto porque tuvimos fallecidos, tuvimos personas afectadas, tuvimos personas damnificadas, aún las tenemos. Entonces, no podemos decir que estamos felices de esto, pero podemos sentirnos bien en el punto de que hemos disminuido las estadísticas y no solo es en parte a las autoridades de que hemos disminuido, sino a la población de acatar las medidas correspondientes, de no realizar acciones temerarias mientras el sistema está afectando y tiempo posterior que todavía las afectaciones continúan. Sí, aquí estamos viendo justamente, Pedro, el último reporte de las afectaciones. Así es, tenemos prácticamente todo lo que es la estadística que fue con el tema de Sara. Y ahora justamente se suma, porque como fue algo prácticamente adjunto, casi ¿no? continuo. Sí, algo prácticamente que hizo un match ahí, los dos eventos. Y tenemos al final un total, ¿verdad?, en el resumen de las afectaciones, personas afectadas 250.774, de los cuales damnificados son 84.486, evacuadas 16.094, albergadas 10.479, comunidades incomunicadas tenemos 2.492, viviendas dañadas 4.760, destruidas tenemos 430, personas muertas lastimosamente 6, lesionados tenemos 4, heridos tenemos 5, desaparecidos 1 y rescatados 7.685. Todas estas acciones tienen una caracterización, como lo mencionaba Víctor, la obediencia pronta y espontánea de las autoridades que somos parte del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y muchos de los pobladores que también pusieron a disposición lanchas, canoas y todos los medios para ayudar a salir a sus vecinos de estos lugares donde había mucho riesgo. Y es que vemos también de que parte de la mayor afectación en esos momentos fue la infraestructura. A nivel de infraestructura vemos bastante daño, fueron 33 puentes dañados, 11 destruidos, o sea que en total son 44 los afectados. Las cajas puentes son 14 dañadas, 14 destruidos, son 28 al final. Vemos que calles dañadas son 93, 44 destruidas, vados 10 dañados, 3 destruidos y carreteras 65 dañadas y 6 destruidas. Para que vean, hemos visto la activación, por ejemplo, y aquí viene la otra parte, por ejemplo, que son los complementarios. Podemos decir, el sistema de agua potable dañado son 976, destruidos 83. En el parte de saneamiento son 134 sistemas dañados
y 85 destruidos. Energía eléctrica, 24 dañados, porque hay que reconocer, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica ha trabajado día y noche por tratar de restablecer el fluido eléctrico. La telefonía fija, un sistema dañado, la radiocomunicación no se afectó, pero la telefonía celular sí se afectaron 2 sistemas. Y este es el resultado para que veamos la magnitud de cómo se está manejando centralizadamente toda esa información. No solamente es las afectaciones, sino que también las destrucciones. Vimos, por ejemplo, cómo se fueron informando, ya se habilitó tal lugar, porque, por ejemplo, el fin de semana fue bastante duro. Inicios de la semana fue bastante duro. Vaya, lo que sucedió en Puerto Cortés, por ejemplo, Víctor, que de repente Puerto Cortés apareció dañado. Sí, en realidad, bueno, durante el fin de semana, desde ya el día jueves hasta transcurrir viernes, sábado y domingo, tuvimos una gran cantidad de afectación. Vimos que las personas estaban con el agua encima, no tenían señal de teléfono. Sí. Venían desconectados en todo el litoral Caribe. Entonces, en ese sentido también había bastante preocupación de la población. Comunicaban con sus familiares, no tenían comunicación y no tenían afectación. Vimos en lugares como, por ejemplo, lo menciona Puerto Cortés, en Tela, en La Ceiba, donde las personas con el agua al cuello, y alarmante, ¿no? Se les informaba que todavía durante 72 horas continuaba más y viene la precipitación. Entonces, en ese actuar vale mucho cómo las autoridades llevan esa información, cómo les transcurren y cómo llevar un albergue, porque no es muy fácil. No es fácil sacar a una persona. Llegar como autoridad y decirle hay que evacuar. Va a perder su casa, pero lo primordial es su vida. Entonces, en ese aspecto es muy, muy delicado, pero se ha sabido sobrellevar. Vemos los recuentos. Si bien es cierto, se han dañado carreteras, se han dañado puentes, lo primordial siempre fue salvaguardar la vida. Y yo creo que eso es lo fundamental. Y aquí no solamente es una decisión de las autoridades, sino que también de las mismas, de la población, de los ciudadanos, porque la decisión de salirse a veces es de ellos, ustedes no pueden sacarlos a la fuerza, y son situaciones que se tienen que ir mejorando. Tenemos que ir a pausa. ¿Qué nos espera este diciembre? ¿Qué nos espera este diciembre? ¿Van a haber más frentes fríos? ¿Qué va a pasar con este frente frío? Eso lo veremos después de pausa, así que no nos cambie, que ya volvemos. Bueno, continuamos esta entrevista con Víctor Ortega, meteorólogo, y también con Pedro Barahona, portavoz de Copeco, sobre esto que está sucediendo en el país. La emergencia no ha terminado y hay que ser claros, porque ahorita viene el proceso de saneamiento, de reconstrucción. Muchas familias ya han regresado a sus viviendas, otras no van a poder hacerlo porque sus viviendas están destruidas, van a continuar en albergues hasta ver cómo las autoridades los reubican. Pero también, como decían, hay muchas lecciones que nos dejó Sara, y es que hay que reconocer la actuación de la población, las actuaciones de las preventivas de todas las autoridades. Esto permitió que no fuera una tragedia mayor. Vean, nos explicaba Víctor, por ejemplo, Ceiba recibió mucho más agua que cuando ETA, y vimos los resultados. Si bien es cierto, se dañó su infraestructura, pero a nivel de pérdidas humanas, cero. Entonces, esas son las cosas que debemos de ir viendo. La actuación, la disponibilidad de la población. Yo les sugería de que, por ejemplo, es bueno, porque de todo, cada quien mira su punto de vista. Yo sí vi también el hecho de que recortarle a las personas qué significa cada una de las alertas, porque se nos olvida, ¿verdad? Creemos que la verde es que estar tranquilo en casa, es la amarilla estar alerta, y el rojo salir corriendo, ¿no? Cuando llegue el rojo ya tiene que estar desalojado, ¿verdad? Y nos explicaba también Víctor, por ejemplo, y tal vez nos puede explicar de que yo creía de que a veces es voluntaria la evacuación, pero cuando hay alerta roja es obligatorio. Bueno, sí, con respecto a las alertas se ha trabajado, y tal vez Pedro, ahí, después de que termine, nos puede ayudar un poquito más, que él ya ha trabajado en esa parte de educación un poquito a las personas.
pero se ha trabajado de que dentro de la información que se brinda a la población sea lo más digerible posible, porque a veces se manda con un poco de lenguaje técnico que la población no logra captar totalmente la información. Y es que lo mismo lo mencionábamos extra cámara y ahorita estaba señalándolo nuevamente. Cuando emitimos las alertas, la población, sí, estamos en alerta verde, pero nunca ha pasado nada. Y es en realidad que no logran entender o dimensionar lo que en realidad estamos queriendo digerir. Por ejemplo, cuando se emite alerta verde, que es previo, antes de que empiece a afectar un sistema, estamos hablando que las regiones donde se determina esa alerta deben estar en vigilancia y monitoreo sobre una potencial amenaza que puede llegar a afectar la región en la que se está determinando la amenaza. En cuanto a la alerta amarilla, ya estamos hablando de evacuaciones que se realizan de manera voluntaria. Las personas ya conocen tradicionalmente los lugares donde normalmente son afectadas. Y hay que recordar que también mediante esta alerta ya los comités de emergencia departamentales y los locales ya deben estar en planes de acción. Es un llamado a la acción con esta alerta amarilla. Y en la alerta roja, tal como lo estábamos mencionando extra cámara, ya son evacuaciones forzadas. Ya de la parte de la autoridad se toma a las personas que están bajo riesgo y es una evacuación de manera obligatoria, porque la amenaza a la vida es muy alta. Cedro, tal vez me puede... Sí, completamente, muy acertado lo que acabas de mencionar. Esto del tema de la educación, la adaptación y la preparación es un proceso de orientación, pero mire que hay 4 aspectos en nuestra, se puede decir, formación. Y es el tema también de la costumbre, la rapidez, nos gusta hacer las cosas rápido a última hora, ¿verdad? La falta de información, porque a veces es información limitada o parcial, que también en vez de informar no lleva el alcance objetivo de poder generar estos planes de acción de manera sistemática y ordenada, ¿verdad? Y el tema también de la rapidez, la costumbre, el exceso de confianza y la falta de información se conjugan al momento de tomar acciones específicas que puedan salvar vidas, que puedan proteger los medios, la infraestructura y muchas cosas más. Le pongo el ejemplo. Hemos trabajado a nivel cultural en adaptación de medios con los niños y aprenden tan rápido y tan fácil porque están en ese proceso de formación y todo lo que ellos, así como dice uno, ¿verdad? Es una esponjita absorbiendo. Al adulto hay que saber llegarle, ¿verdad? Como decía Vicente, hay que saber llegar porque está en su zona de confort. Y a veces es tanta la costumbre, es tanta la confianza que tenemos dentro de nuestro arraigo en el día a día, que pensamos y minimizamos las consecuencias de eventos naturales como lo fue Sara. Y si hablamos del pasado, tenemos ETA, tenemos IOTA, tenemos frentes de frío, tenemos un montón de antecedentes históricos que han generado afectación directa al país, cobrando muchas vidas, personas heridas, lesionadas, muertos, desaparecidos, pero tenemos también memoria de corto plazo, se nos olvida rapidito. Dejamos de aprender de esto que también puede ser bueno, siendo una situación errónea o equívoca, dejamos de aprender de estas lecciones que también son importantes para lo que viene en el futuro. Usted se preguntaba, ¿cómo va a ser diciembre? Pues posiblemente, ¿verdad? Vamos a tener afectación siempre por frentes de frío, temperatura baja, pero usted a la persona le genera una condición hoy y ya mañana o pasado se le ha olvidado. Entonces se requiere de mucho compromiso, de mucha voluntad. Lo vimos justamente en Tampa, en la zona de la Florida, cuando iba Helen hacia allá, cómo se pudo prácticamente desplegar más de 500,000 de personas en 2 horas. Sí. Increíble. No solo el sistema de alerta temprana, es la voluntad de la persona de llevar a primer punto y a primer lugar su situación de vida y después los bienes materiales, que es algo que también a nivel local y a nivel municipal tenemos que ir trabajando para que la persona, una vez que escuche a Senados, a mis compañeros ahí que hacen todos los estudios y los análisis de los posibles impactos que vamos a tener por diferentes eventos o factores, porque no solo es la amenaza como frente de frío, son todos los, se puede decir, asociados a ello, que son los riesgos. Viene la temperatura baja, vienen los vientos también rachados, ¿no? O fuertes. Tenemos intensidad también, incremento en las lluvias. Pero ¿qué va a pasar en cada uno de los entornos y las condiciones? Vamos a tener caídas de ramas, rótulos elevados, inundaciones rápidas, vamos a tener interrupciones en los fluidos. Y usted le pregunta a la ciudadanía, tenemos una bolsa de 72 horas para poder soportar nosotros un evento, sea terremoto, sea inundación, sea incendio,
para poder salir de mi casa y buscar un lugar de menor riesgo. Son cosas que tenemos que ir trabajando fuertemente porque no lo hemos adaptado, ¿verdad? Nuestras costumbres, mitos y tradiciones, somos un país que tiene mucho de eso, pero también históricamente vivimos de las prácticas anteriores que ya no están funcionando. Lo mencionaba Víctor, vamos a tener eventos más extremos con mayor capacidad de destrucción. Sí. Y esto es bien importante, ¿cómo va a estar el mes de diciembre? Sí, bueno. Las proyecciones, lo que ustedes más o menos pueden adelantar. Estamos en un proceso de transición ya para todo el hemisferio ¿Cuándo norte. termina la temporada ciclónica? Sí, estamos en un proceso de transición y esperamos que ya la temporada ciclónica finalice el 30 de noviembre. Pero hay que señalar un aspecto muy importante. La naturaleza no conoce de fecha. Estadísticamente se toma entre junio y noviembre la fecha en la que tenemos la formación de ciclones porque es cuando las condiciones ambientales están favorables, pero eso no significa que se podría formar uno siempre después del 30 de noviembre, podría formarse. Siempre se mantiene ese monitoreo, pero las condiciones ya no parecen muy propicias. Ahora, vamos a entrar a una temporada de frentes fríos en la que tradicionalmente vemos las afectaciones en la región norte producto de las lluvias, nos dejan las consecuencias que estamos teniendo. También, lo mismo que menciona Pedro, las temperaturas también bajan en otras regiones del país y que bueno, tenemos personas en la calle siempre. Tenemos personas que salen desabrigadas, tienen problemas respiratorios. Entonces todos esos escenarios se cuantifican siempre que tenemos un fenómeno de esto. Para diciembre esperamos, este fue el primer frente frío, pero esperamos que la temporada empiece a avanzar. Tenemos un pronóstico no muy alentador en cuanto a frentes fríos. Tradicionalmente tenemos entre 12 a 14 frentes fríos, pero la transición que estamos haciendo al fenómeno de la Niña va a dificultar las condiciones para la formación de estos frentes fríos. Así que dentro del pronóstico estamos manejando un umbral durante toda la temporada de 6 a 9. La temporada tradicionalmente inicia a finales de octubre, pero ahorita estamos viendo un retardo y iniciando hasta ahorita, a finales de noviembre. O sea que, por ejemplo, enero, febrero podría haber... Enero, febrero, y estaríamos hablando a finales de febrero o la primera quincena de marzo, que estaría finalizando la temporada de frente frío. En ese transcurso de tiempo podríamos tener entre 6 a 9 frentes fríos. Para diciembre podríamos tener entre 2 a 3 frentes fríos que podrían mantener un poco con temperatura fresca durante ese mes. En cuanto a precipitaciones, todo lo que es el corredor seco ya está ingresando a la temporada seca, en la que disminuyen notablemente las precipitaciones, así que las condiciones van a estar mejor para estas regiones. No así la región norte, donde todavía, producto de los frentes fríos, va a continuar con la amenaza de lluvias, de posibles inundaciones, de desbordamiento de ríos. Pero hay que aclararle a la población que nosotros estamos en un monitoreo de manera permanente y se va a brindar la información más actualizada cuando uno de estos sistemas pueda llegar a afectar el territorio nacional. Sí. Y esto es bien importante para todos porque tenemos que estar pendientes. Tenemos que estar pendientes, no confiarnos que va a ser un frente frío, porque nos puede traer agua. Este trajo bastante agua. Por ejemplo, este frente frío tuvo esa modalidad un poco diferente. Sí, estuvo dentro de los valores que normalmente deja el frente frío. El mayor inconveniente fue que recién veníamos saliendo de la tormenta tropical Sara. Los caudales de los ríos no habían disminuido lo suficiente como para soportar nueva carga de precipitación. La humedad del suelo todavía no le había dado tiempo, obtuvo apenas un margen de un día en el que dejó de llover e inmediatamente empezaron las lluvias. Entonces no tenía un intervalo suficiente de tiempo el suelo para evaporar el agua y para nuevamente estar en condiciones de soportar estas condiciones tan lluviosas que estuvimos registrando. Ahora, para los próximos frentes fríos también, siempre va a dejar lluvias en el norte, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Pero la capacidad que vaya a tener las condiciones ambientales de soportar estas precipitaciones van a mejorar a medida que vayamos avanzando y que nuevamente las condiciones vayan mejorando. Ahora, en la parte infraestructural, o sea, las ciudades, va a depender de qué tan rápido nosotros reaccionemos para volver a habilitar puentes, limpiar cunetas, limpiar desagües, preparar calles. Va a depender del proceso que nosotros tengamos de reconstrucción, de habilitación, y bueno, va a depender de todo esto, cómo nos va a afectar los próximos frentes fríos al territorio nacional. Sí. ¿En qué situación se encuentra la zona sur? Porque ayer todavía los alcaldes estaban levantando la mano que había alto nivel de del caudal de los ríos. Sí, lógicamente, como lo mencionaba Víctor, fue un escenario con mucha lluvia
lugares donde también hidráulicamente hemos modificado. Lo podemos ver ahora las imágenes, creo que esto es cerca ya del Hospital Escuela, cuánta basura, ¿verdad? Cuánto desecho. Y yo justamente estuve asignado, creo que alrededor hace un mes atrás también, que tuvimos mucha afectación en la zona sur, y fui a varios lugares y me di cuenta del mal manejo que tenemos de los desechos. Sí. Y miramos todas estas cajas recolectoras de agua lluvia, tragantes, cunetas, y todo este drenaje se ha venido modificando. Usted mira construcciones muy cerca de ellas, usted mira cualquier cantidad de basura de diferente tipo, metálico, de hule, plástico, madera, todo tipo. Entonces, lógicamente, llueve, no en grandes cantidades, pero tenemos estos riesgos urbanísticos que al final la población también pone en riesgo su vida y la de su familia. Yo estuve viendo, por ejemplo, en San Pedro Sula, ayer, lugares donde solo con el impacto visual de decir, este es un factor de riesgo, me voy a detener, la gente intenta, como que es una lancha, ¿verdad? Como que es un vehículo acuático, intentar cruzar donde el agua es muy rápida, donde fácilmente le puede llegar al nivel de arriba de sus puertas, al alcance de las ventanas. Y una vez que pasa eso, tampoco estamos preparados para reaccionar correctamente. Y lo hacemos a veces con mucha adrenalina. Hemos visto también lugares donde los circuitos eléctricos están activos y la gente ingresa con riesgo de electrocución, por ejemplo. Uno de los mejores, se puede decir, transmisores de la energía eléctrica es el agua. Y podemos ver tantos escenarios, miren cómo está la gente trabajando ahí. Sí. Y es el mismo problema, el mismo problema en Choluteca, el mismo problema es en San Lorenzo, en La Ceiba, en Comayagua, en Ciguatepeque, el Distrito Central, el manejo de desechos. Y yo justamente estaba con, esta semana que tuvimos también visitas a diferentes medios, estaba con una de las autoridades de la Alcaldía del Distrito Central y me decía que el riesgo de incidencia por inundación es arriba del 93% producto de la basura. Es algo que tenemos que trabajar también fuertemente porque estas personas que usted mira ahí son seres humanos como usted, como yo, frágiles, que también nos podemos ver afectados, ¿no? En cualquier maniobra, en una toma de decisiones, queriendo ayudarle a la población, ese nivel de absorción hidráulicamente de aguas rápidas o aguas comprimidas en espacios confinados, se puede llevar a una persona fácilmente, ¿no? Lo puede arrastrar y le puede generar grande afectación. Entonces son cosas que tenemos que ir evitando en el futuro. Ya no solo es el hecho de que Senaos, a través de sus pronósticos, nos diga va a llover, sino que todas las acciones tempranas que podemos llevar a cabo con barrios, colonias, patronatos, toda la parte que tiene que ver también con los CODEL, los comités de emergencia locales, los municipales, para adaptar nuevas capacidades, que eso se conoce como resiliencia. Sí, y yo creo que aquí es la parte de trabajo comunitario, ¿verdad? Ya el manejo de la basura tiene que ser manejado ya obligatoriamente por las municipalidades, porque son los encargados. Lo vimos aquí en el río Choluteca, por ejemplo, cuando hubo esta crecida que se inundó, eran cantidad de basura la que pasaba. Y otro aspecto que usted decía dentro de ese manejo es comenzar a hacer sanciones. Sí. Tenemos que hacer sanciones porque ya el hecho de palabra no está funcionando. Tenemos que comenzar a multar y a hacer sanciones y ecológicamente también, ¿verdad? Si alguien está cometiendo una falta, que pueda de manera regresiva evitar ese impacto de ese grado de contaminación, porque el hecho es que somos muy permisibles y entonces las personas que están haciendo este mal manejo, usted lo va a ver en muchos comercios, lo va a ver centros comerciales, donde los animales buscando también, ¿verdad?, algún poco de comida, usted mira unos cerros grandes de basura por no cumplir con el ordenamiento que tienen las autoridades que recolectan el desecho. Con los horarios permisibles, los animales van y comienzan a regar toda esta basura y genera impacto ambiental de todo tipo, no solo el riesgo de inundación, sino también otros factores que generan contaminación para el ser humano. Sí, y aquí creo que es el gran reto. Yo creo que esta tormenta Sara nos dejó eso, y lo vimos en los otros episodios, lo vimos en Eta y Ota, lo vimos en Mitch, en cada uno de los fenómenos. La basura viene a aumentar el riesgo realmente de que se convierta en un desastre natural. Yo creo que de aquí es donde viene la parte educativa, la parte de trabajar con las secretarías de educación, porque yo creo que las generaciones viejas ya estamos, ya un poco, pero ya empezar a trabajar con las nuevas generaciones todo este proyecto ambiental. También un tema que hablaba Pedro a un inicio, y es, por ejemplo, la destrucción del bosque. Esto nos ha afectado. Sí. Si se fija, todas las ciudades que fueron afectadas han tenido destrucción del bosque.
Sí, bueno, primero con respecto a la basura y hacemos hincapié, por ejemplo, aquí en la capital, que es la ciudad que alberga una gran cantidad de población, es una de las más grandes de todo el país, 1,5 millones de personas, que si llueve aquí hay afectado una gran parte de la población, el 10 al 20% de la población de Honduras es afectada aquí en la capital. Y tradicionalmente la infraestructura de la capital no soporta tantas precipitaciones. 20 o 30 milímetros en un lapso de media hora, la capital está totalmente inundada. Comparado con los 1.200 milímetros que caen en la Ceiba, o sea, las cantidades con las que tenemos estos inconvenientes en la capital. Tuviéramos un lago acá entonces, sí, completo. Con muy poca agua. Y eso es parte también de la población. Vemos que, por ejemplo, el alcalde Aldana ha realizado acciones, ¿no? Dragando ríos. No hemos tenido tantas inundaciones en los mercados. No hemos tenido. Eso no se ha visto mucho. También vimos en los Jucos, no tuvimos inundaciones a pesar de que tuvimos casi 100 milímetros en la capital. Entonces, aunque las autoridades realicen actividades mitigatorias, o sea, para reducir estos riesgos, también la población debe contribuir. Sí, porque por ejemplo, la quebrada del Sapo, esa salida de la quebrada del Sapo, ahí salía una cantidad de basura increíble, ¿verdad? Increíble. Y el hecho está en la forma de pensar, que si Víctor está abajo, pues el afectado va a ser Víctor, no va a ser yo. Sí. Porque yo estoy en la zona alta, tiro la basura aquí y que se la lleve la cubierta. Y ayer lo miraba el mismo alcalde de San Pedro Sula, se quejaba de la gran cantidad de basura. Sí. Anteayer, cuando se fue el río en Brisas del Carmen, sí, decía, miren la cantidad de basura, no puede ser, no podemos estar tirando todo esto a los ríos, recordemos, y a los ríos y a los océanos. Y esto nos genera mucho problema. Tenemos mensaje que nos ha escrito al 3182-5600, dice, buen día, lo que este gobierno debería es de reducir la carga política, ya que como pueblo ya estamos hartos de pagar impuestos, nos tienen sumergidos en la pobreza con tanto robo y pago a haraganes que solo van a cobrar salarios con salarios injustificables. Esto es lo que nos dice este televidente. Y es que también yo creo que también vemos, pero han estado trabajando coordinadamente con Sinajera, hay que decirlo. Es importante realmente que cada uno de nosotros tome nuestra propia conciencia. Recordemos, estamos mal acostumbrados a que sean la alcaldía o el político que nos vaya a limpiar la cuneta de la casa, los desagües. No, tenemos que ser nosotros, es responsabilidad de nosotros, cuidar el entorno, porque en la medida que tengamos limpio, el agua va a fluir. El problema es cuando hay estancamiento de agua. Y yo creo que aquí es bien importante. Ya casi estamos finalizando el programa. Víctor, ¿cuál es el mensaje que le da usted a la población hondureña? Bueno, primero que entender de que estos fenómenos van a continuar. La capacidad de respuesta de nosotros, no solo de las autoridades, sino de la población, va a determinar qué tanto podemos ser afectados. Nosotros vamos a continuar el monitoreo, pero la población también. Hay que entender que hay que educarla, hay que contribuir a que las personas entiendan y magnifiquen siempre el peligro que va a conllevar estos sistemas. Esperamos nosotros poder llevar mejor la información a las personas para realizar unas acciones que vengan a beneficiar, vengan a reducir la cantidad de muertos, y esperamos que en los próximos escenarios no tengamos fallecidos, damnificados, afectados, siempre vamos a tener. Pero salvaguardar vidas siempre va a ser lo primordial, y en ese aspecto nosotros nos vamos a centrar, siempre en salvar la vida. Sí, pero la preparación debe ser integral, como lo mencionaba Víctor, debe ser a nivel de población, desde el más pequeño hasta el más grande. Es importante que tengamos esa sistematización de todos los productos que podemos obtener cuando hagamos las cosas bien. No solo hay que verlo a un corto plazo, hay que desplazarlo a un mediano y a un largo plazo. La modificación climática existe, es una realidad, por eso estamos viviendo todos los efectos adversos, desgraciadamente, de las malas prácticas, de los errores y de las falencias que hoy tenemos. Así que es importante llamar a la atención a la población. La seguridad es responsabilidad de todos, no solo de Copeco como ente coordinador y de las más autoridades que son parte del sistema, sino que cada uno de nosotros podemos ir haciendo esa sinergia para ir modificando el entorno, como usted lo mencionaba, condiciones más seguros, de menor riesgo, utilizando los medios también que podemos tener a nivel local, como vecino, como amigo, como padre, como mamá, en cada una de las facetas que estamos cumpliendo roles y tareas a nivel social, para que de manera integral vayamos utilizando también estas nuevas formaciones de capacidades y que nos generen mejores resultados en el futuro. Sí.
Lógicamente, hay que despertar, hay que salir de esa zona de confort, como usted lo mencionaba. No solo es Copeco el responsable de la seguridad a nivel de país, somos todas y somos todos los que tenemos que reaccionar en tiempo y forma. Eso es parte de la preparación continua, al reflejo también de nuestra disponibilidad para tener grandes cambios. Sí, tenemos un último mensaje, dice, buenos días, el modelo americano ve otro ciclón en los próximos 7 días. ¿Qué opinan ellos? Hay que estar atentos. No, bueno, los modelos numéricos están disponibles para todas las personas, pero hay que tener un poco de conocimiento. Por eso les digo que el monitoreo va a continuar permanente y siempre va a haber personas que van a querer hacer fiesta sobre el desastre. Nosotros vamos a continuar el monitoreo, la población... O sea, lo están monitoreando. Claro, todo. Eso es lo más importante, que se está monitoreando, hay que estar pendiente. El tiempo se nos ha agotado. Muchísimas gracias a Víctor y a Pedro de Copeco por habernos acompañado aquí en Diálogo de Impacto. Nosotros en Noticieros Impacto vamos a estar dándole a ustedes cada una de estas informaciones que se estén brindando a través de los diferentes organismos del gobierno, que son los encargados o gobiernos locales, para que usted esté debidamente informado. Pero hay que estar muy atentos y tomando las indicaciones. Ya está Ani y Andrómeda con toda la información del momento en Hola Honduras. Yo soy Oscar, les espero el próximo lunes en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta el lunes.